Santo es el Señor. Tenemos muchos hermanos que por una razón u otra en el día de hoy no están con nosotros, pero oramos, Señor, para que el Señor también de igual manera ponga su mano sobre sus vidas y puedan tener un día de gozo. Santo es el Señor. Me regocijo siempre, hermano, con los niños, de ver cómo los niños en esta iglesia van creciendo y se van capacitando para que el día de mañana no puedan ser usados por las manos del enemigo. Siempre que venimos a la casa del Señor, hermanos, yo clamo a Dios y oro para que cada palabra que salga de mi boca no sea palabra mía, sino sea solamente la palabra que está establecida, porque hemos entendido y comprendemos que la palabra es poder. Santo es el Señor, ¿ok? Y es poder de Dios. Y yo creo que la palabra tiene la capacidad de transformar, de cambiar, de hacer diferente al hombre y a la mujer que la escucha, que la recibe, ¿ok? Pero que también la digiere espiritualmente. El proceso del hombre y de la mujer que ha creído en el Señor es un proceso que nos hace crecer paulatinamente. Nos va preparando, nos va edificando, nos va haciendo en todos los aspectos de nuestra vida totalmente diferente para poder reflejar la luz de Cristo. Y ese es el propósito que venimos cada domingo. No venimos con el propósito de sentarnos en una banca y decirle a las personas afuera en el mundo que somos cristianos. Tenemos que tener un testimonio y tenemos que tener actitudes totalmente diferentes a lo que el mundo tiene. Hoy vamos a tocar, hermanos, un tema y quiero que lo marquen y yo lo llamé alcanzando la redención a través de Cristo Jesús. Vamos a definir la palabra a través del diccionario que quiere decir redención, pero el mensaje es que cada uno de nosotros entienda que Dios y que Cristo siempre va a estar a nuestro lado y siempre va a pelear nuestras batallas. Y qué lindo es saber, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos a alguien que 24 horas al día clama e intercede por nosotros. Lo voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de Isaías 43. Y vamos a estar leyendo el capítulo 43, el 1 y el 2. Después vamos a viajar en la Biblia y vamos a tratar de definir en esta mañana por qué Dios hace las cosas y por qué Dios usa los tiempos para enseñar al hombre que Él es un Dios creador de todo el universo. El que no tenga Biblia, hermano, por favor, si ahí tenemos los hermanos mujeres que tienen Biblias. Isaías 43, y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Santo es el Señor. ¿Cuántos están ya con sus Biblias abiertas, hermanos? Amén. Hermanita Isel, por favor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Un momento, hermano Isel. Lo primero que queremos enmarcar aquí, hermanos, es que Dios, usando al profeta Isaías, Él trata de mostrarle al pueblo, de enseñarle al pueblo en ese momento determinado que algo iba a suceder y que el pueblo tenía que prepararse. Dios siempre usa, como he dicho anteriormente, en el Antiguo Testamento, usó a los profetas para exhortar al pueblo, ¿ok? Y retractarse, ¿ok?, de los caminos que ellos caminaban, que no eran rectos delante del Señor. Y entonces Él le hace mención clara y le dice, ahora sí dice Jehová, dice creador tuyo. Lo primero que tenemos que reconocer como nosotros como pueblo, que hermanos, nosotros en nuestras propias fuerzas nada somos. Tenemos un creador. Si nosotros creemos en la palabra y vemos cómo la Biblia opera, científicamente entendemos nosotros que el hombre, para ser creado médicamente, ¿ok?, requiere de un proceso, ¿ok?, que no está especificado en la palabra, pero sabemos que la antesala de ese proceso dice Dios que creó al hombre. Sabemos que tiene que haber una fecundación, sabemos que tiene que haber un óvulo y sabemos que tiene que haber un espermatozoide, ¿ok?, que eso produce, ¿ok?, la formación de un ser humano. Pero ¿quién fue el que creó al hombre? Todavía el hombre no ha entendido y no ha podido marcar claramente cómo el hombre fue formado. Hay muchas hipótesis donde se habla evolución, gracias hermano, pero verdaderamente hemos entendido que no sucede de esa manera.
¿ok? Y él le marca y le dice claramente, dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Queremos definir la palabra que quiere decir redimir. Redimir viene del verbo hebreo gaal. Y miren cuál es el significado. Dice rescatar, comprar, recuperar, librar del pago de rescate o libertar. Lo primero que hizo Dios fue libertarnos a nosotros, ¿ok? De la condición en que nosotros vivíamos. Cada uno de nosotros en un momento determinado de la vida entendimos que necesitábamos algo más para poder enderezar nuestra vida y cambiar nuestro camino. Yo en mi vida personal tuve que cambiar muchas cosas y he tenido que cambiar y sigo cambiando cosas en mi vida para poder llegar al punto donde yo pueda recibir una bendición genuina del Señor. Y en ese proceso estamos caminando todos. Unos más lentos, unos más rápidos, unos más enfocados y otros más desenfocados. Amén. Pero Dios siempre le muestra al pueblo y Dios siempre nos muestra ahora a través del Espíritu Santo, ¿ok? Que Él siempre está con nosotros. Y que Él quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Amén. Y dice, y te puse nombre, mío eres tú. Nosotros le pertenecemos a Dios. Porque Él dice en su palabra que Él es el creador y nosotros le pertenecemos, porque cuando nos damos cuenta de eso, hermano. Cuando nosotros llegamos a un punto de nuestra vida donde nosotros agotamos todos nuestros recursos personales, ¿ok? Y no podemos alcanzar lo que nosotros queremos tener. Cuando llega ese punto de nuestra vida, nosotros llegamos y decimos, Señor, ya yo no puedo más, se me han agotado todas las herramientas, y entonces hay personas que llegan y caen de rodillas y le dicen, Señor, si verdaderamente tú existes, haz tú ahora en nuestra vida. Y cuando eso sucede, entonces se activa el plan de salvación del hombre. A través de un arrepentimiento, el hombre entiende que en su propia fuerza no puede, y entonces Dios comienza a capacitarnos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo para entender las cosas que anteriormente nosotros no entendíamos. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora vamos a ver en la palabra, hermano, ¿qué quiere decir? O vamos a buscar ejemplos dentro de la Biblia. ¿Por qué el profeta habla con tanta seguridad en este tema? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Aguas y ríos, si lo miramos nosotros, ¿ok? Prácticamente significa lo mismo porque es un líquido y las dos cosas son iguales, pero Dios hace una especificación que la vamos a ver por la palabra. Dice, por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por fuego no te quemarás. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué sucedió en la antigüedad? ¿Dónde podemos encontrar nosotros que eso es verdad? Porque en la lógica del ser humano, si tú te metes en el agua, tú te mojas, y si pasas por fuego, hermano, te quemas. ¿Ok? Pero en lo espiritual, ¿ok? Operamos diferente. Nosotros tenemos una visión que va más allá de la visión regular del hombre. Yo miro de aquí a allá y yo veo ese reloj. Pero de la parte de atrás de esa pared yo no puedo ver más nada. Pero Dios tiene una visión que traspasa esa pared y puede ver más allá y puede ver en tu corazón. Porque Dios ha registrado nuestros corazones. Cada corazón está preparado de antemano para servirle a Dios. De una manera o de otra, cada uno de nosotros, hermanos, ¿ok? En un momento determinado necesitábamos, ¿ok?, que Dios entrara en nuestras vidas. Unos por orgullo, muchas condiciones, unos por vicios, por ataduras, por muchas cosas. Necesitábamos un día de que la presencia de Dios llegara a nosotros. Y llegó, y hemos comenzado a ver el cambio. Lo hemos comenzado a ver. Vamos caminando lentamente, pero vamos llegando al punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Vamos a ir, hermanos, al libro de Éxodo 14, del 13 al 31. Éxodo 14, del 13 al 31. Y vamos a ver cuando pases, recuerden el primer versículo, cuando pases por las aguas. Yo todo lo que dice la Biblia, hermano, lo creo. Le voy a decir porque por el poder de esta palabra, hermano, Dios ha transformado mi vida. Y tengo que creerlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sucedía en ese momento? Éxodo 14, del 13 al 31. Muchas personas de las que estamos aquí estamos familiarizados con el éxodo de Israel. Y cuando dice, cuando pases por las aguas, no te mojarás.
Y yo creo que verdaderamente esto que vamos a leer sucedió. Y yo lo creo, y el mundo ahora lo cree. Porque si usted busca ha estado en los programas de Discovery Channel, ahora la ciencia, los científicos han dado revelación de que en el lugar establecido por la Biblia, en ese tiempo se encontraron vestigios de lo que la Biblia está diciendo. Se han encontrado restos de los carruajes y restos de esos tiempos en el fondo del mar. Y la Biblia lo dice. ¿Cuántos años ha tocado los científicos para que entiendan que al principio parecía para ellos que no podía suceder? Porque es ilógico para el hombre, ¿ok?, que la naturaleza sea alterada por un propio hombre. Pero el que hizo eso no fue ese hombre fue el instrumento, porque Dios quería hacer algo en ese pueblo, en su pueblo y en el pueblo de los egipcios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso mismo que sucedió en ese tiempo sucede en nuestras vidas hoy. Quizás nosotros no pasamos por un mar rojo físico, pero pasamos por un mar rojo de condiciones en nuestra vida donde necesitamos a Dios. Y necesitamos la mano de poder para que Él haga algo en nuestra vida, para llamar la atención de nosotros. Santo es el Señor. Bendito. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El primer principio que vemos es que encontramos un hombre, ¿ok?, que está caminando en fe, creyéndole a Dios, pero él no está seguro de lo que va a suceder, porque cuando Dios lo envía, Dios no le dice a él: yo voy a abrir el mar rojo. Él le dice: tú camina, recoge este ejército de hombres y tú camina, ¿ok? Y ese hombre comienza a caminar en fe. Ese es el primer ejemplo que tenemos que hacer nosotros para nuestras vidas. Cuando nuestra condición personal se ve totalmente destruida, tenemos que activar esa fe que tuvo ese hombre. Si Dios dice que va a hacer, yo voy a caminar pensando y entendiendo y creyendo que Él lo va a hacer, porque nos lo muestra aquí que lo hizo. Él sale con ese pueblo y le dice: ustedes van a ver lo que va a hacer, porque Dios le dijo a él: tú vas hasta sacar a este pueblo de aquí, de este lugar, de la esclavitud. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Miren lo que dice el Señor. ¿Por qué tú clamas a mí? Solamente haz lo que yo te estoy diciendo que diga. Dile a los hijos de Israel que marchen, porque como Dios conoce el corazón, Dios vio en el corazón de Moisés que había duda. Él estaba diciendo algo de su boca, pero había duda. ¿Cuántas veces nosotros declaramos y decretamos en nuestra vida cosas y no lo estamos creyendo en nuestro corazón? Venimos y le decimos a un hermano: hermanito, el Señor lo sana. El Señor va a hacer un milagro en su vida. Y damos una palabra con el hermano y a usted le da un catarro y lo primero que va y se toma es una pastilla de Tylenol. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, la medicina está establecida para sanar al hombre, porque cada hombre de Dios, ¿ok?, cada hombre, Dios le da la sabiduría para ejercer la medicina. Y desde el principio sabemos que la medicina viene del Señor. Pero le estoy poniendo este ejemplo, ¿por qué? Porque en los momentos donde uno tiene que aplicar lo que hemos aprendido de la palabra, muchas veces buscamos las cosas de alrededor, lo que el hombre usualmente hace antes de clamar a Dios. Amén. Y hay duda en nosotros. Y cuando no hay duda en la vida del hombre, Dios no puede operar. Tiene que haber la completa fe de saber que Él tiene la autoridad. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En seco. ¿Será posible que un hombre, un ejército pase en un mar en seco? Ciencia ficción. ¿Sí? Una película. Ciencia ficción. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Él estaba haciendo dos funciones. Activando la fe en el pueblo de Israel, pero mostrándole a ese imperio, ¿ok?, a ese ejército poderoso que creía que todos lo tenían, que Él era mayor que el ejército del Faraón. Dos cosas al mismo tiempo estaba haciendo Dios en ese momento, enseñándole al pueblo de Israel a caminar en fe, pero le iba a enseñar a los egipcios que contra Jehová de los ejércitos ellos no podían pelear. Nosotros tenemos uno que se llama Cristo Jesús, que es el que pelea por nosotros. Tenemos un intercesor. En el día de hoy no tenemos a hombres, ¿ok?, como había en ese tiempo, que Dios le hablaba cara a cara.
Ahora tenemos a Cristo. Cualquier petición que tengamos nosotros, la hacemos nosotros en oración y en comunión a través de Cristo Jesús para que el Señor interceda por nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y una tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental de toda aquella noche. ¿Quién lo hizo, hermana? Moisés. Jehová. Lo hizo Jehová. Tenía la mano y tenía una vara. Somos el instrumento en la mano del Señor. Somos nosotros. Nada sucede, ni nada de lo que se haga aquí, ningún don de sanidad, nada de lo que se haga es del hombre. Es de Dios, en su gracia y su misericordia nos usa a nosotros. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus caballos y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en el mar, en el medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Dónde fueron los hijos de Israel? Dice la palabra, hermanos. En seco. Pasaron en seco. ¿Qué dice el profeta Isaías? Cuando pases por las aguas, no te mojarás. ¿Ok? Cuando nosotros estamos pasando por ese momento, hermanos, no debemos tener temor. Dios va a hacer que pasemos por ese mar en seco. En cualquier área de nuestra vida, solamente tenemos que ponerlo a Él y creerle al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué hizo el Señor en este primer pasaje que estamos viendo? Dios muestra a los egipcios su poder y hace que el pueblo crea a Jehová. Pero el pueblo de Israel, si lo vemos, muchas veces la Biblia nos enseña que era un pueblo de dura cerviz. Ese somos nosotros también. Un pueblo de dura cerviz, hermano. ¿Ok? Vieron el Mar Rojo abrirse, vieron todo lo que Dios hizo, pero si seguimos leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que se olvidaron de lo que Dios había hecho en ese primer momento. Y eso nos pasa a nosotros de igual manera. ¿Ok? Dios hace en nuestra vida cosas que nosotros solamente sabemos que viene de Dios y a veces se nos olvida. Y tenemos que ser todo el tiempo, hermanos, capacitados día a día en nuestra vida. Y eso es lo que lo hace la palabra. No es que somos un grupo de personas religiosas. Somos un grupo de personas que hemos visto el cambio en nuestra vida. Y yo, por lo menos en mi vida personal, yo me agarro de la palabra. Y cuando veo una condición en mi vida o en la vida de alguien que puede ser ministrada o arreglada por la palabra, aplico la palabra. Pero para eso esa palabra tiene que estar en mí constantemente. Y en la vida de ustedes también. Cuando conocemos y descubrimos que aquí hay poder, hermano, tenemos que agarrarnos del poder. Amén. Santo es el Señor. Cuando oramos por Venezuela y por muchos países que están pasando por tribulaciones, vemos manifestaciones. Y los pueblos, se levanta el pueblo unos contra otros, pero no he visto todavía que se ha levantado un hombre de Dios y ha dicho, esto lo vamos a hacer en guerra de oración y ayuno.
Si el pueblo de Venezuela se levanta y buscan esa guerra que están haciendo ellos físicamente, dicen, se levanta un hombre de Dios y dice, vamos a ponernos en oración 40 días o vamos a hacer un ayuno de 40 días, todo por este gobierno. Yo les aseguro, hermanos, que Dios en su misericordia pone la mano y remueve presidente, porque dice el Señor en su palabra que es el que pone y quita reyes. Amén. El corazón del presidente de Venezuela, el corazón de cada país del mundo, de cada dictador que hay en el mundo, le pertenece a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos haciendo política, estamos reconociendo el poder de Dios. Amén. Nosotros no estamos llamados a criticar ningún gobierno, estamos llamados a levantar y a salvar al hombre a través del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de Daniel. Ya estamos viendo que primeramente por agua no te vas a mojar. Daniel 3:13. Vamos a ver qué dice la palabra. Daniel 3:13. Y vamos a ver si uno se quema o no se quema cuando está en el fuego. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Vamos a aclarar un momentico. ¿Por qué Nabucodonosor trae a estos hombres? Porque él había hecho una estatua de oro, porque él tenía el control total en ese momento, y él le había dicho que cada persona tenía que adorar y arrodillarse delante de la estatua de oro. Vemos en estos tres hombres, cuando tú tienes convicción y tú crees en el Evangelio, nadie puede manejar tus principios. Yo he creído que Dios es mi Señor y mi Redentor. Yo he creído que Dios es mi proveedor. Yo he creído que Dios es mi sanador. Y eso lo voy a aplicar desde ahora hasta que Cristo venga. No tengo ningún tipo de problema. Yo, si cualquier tribulación que venga a mi vida, el Señor lo reprenda, pero si algo llegase a mi vida, voy a seguir predicando el Evangelio de la misma manera que lo estoy haciendo. Nunca voy a preguntarle al Señor, ni nunca voy a cuestionar a Dios por qué me está sucediendo esto. Porque Él dice en su palabra, que si vaya a pasar por las aguas no me voy a mojar, si pasan todo en el fuego no me voy a quemar. Amén. Y entonces estos hombres, tenían su convicción clara del Dios que ellos le servían, y cuando le dijeron que tenían que adorar a la estatua de oro, ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y entonces entran en ellos un conflicto entre el rey Nabucodonosor y ellos. Y él le enseña al rey que su convicción era mayor que lo que el rey podía darles a ellos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que le he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Un momento, Manicel. Eso no nos es a nosotros algo muy común. Le voy a decir cómo lo podemos ver en nuestras vidas. Tú llegas a un centro de trabajo. Y en ese centro de trabajo a ti se te da una posición. Y tú estás claro de tus convicciones. Y tú crees en Dios. Y tú crees que la palabra de Dios tienes que aplicarla en tu vida. Pero como te han puesto en una posición por encima de las demás personas, cuando llega el punto de hacer justicia, tú haces lo que la compañía dice y no aplicas la justicia de Dios. Muchas veces las grandes corporaciones usan a hombres en un momento determinado para manejar personal. Muchas veces siendo injustos con el personal. ¿Te levantarías tú dentro de una congregación arriesgando tu salario anual de $100,000 y hiciese justicia como Dios dice, y te pararías delante del presidente de la compañía y le dijeras, no estoy de acuerdo porque a mí la palabra me dice a mí que usted está siendo injusto? ¿Lo harías? ¿Lo haríamos? Es la pregunta. Eso es una estatua. Eso es una estatua en la vida de nosotros. Mi economía depende de lo que la compañía para donde yo trabajo me dé. Si tú piensas de esa manera, no has creído el principio del Evangelio, porque el Señor dice que si una puerta se cierra,
otra mayor se va a abrir. Le voy a dar un testimonio corto, pero para que entiendan cómo opera. Yo trabajé por una compañía después de haberme sacado, nunca en mi vida en este país había sufrido de lo que me pasó. Cuando vino la gran decadencia de empleos, trabajé por una compañía grande, quebró. Trabajé para otra compañía, cerraron esa parte. Y cuando fui para la otra, me decía el jefe que estaba, me decía, no hay problema, José, tú eres el único chofer que queda aquí. A ti no hay quien te saque. Y yo dije por dentro, de mentira del enemigo, porque tú no tienes la última palabra. Y trabajando de aquí, viajaba a Vero Beach y llega un día el jefe, el hombre mayor, y que teníamos muy buena relación, y me dice, José, tenemos que sentarnos. Era un americano bien blanco, así, se puso bien colorado. Y me dice, ya tú eres el último que queda por sacar aquí. Tengo una pena tremenda contigo. Y le dije, varón, cuando una puerta se cierra, una mayor se abre. Mi corazón estaba débil. No sabía cómo iba a llegar a la casa y decirle a mi esposa que había perdido el trabajo porque ella tampoco estaba trabajando. Pero yo profeticé de mi boca y entendí que Dios, al que yo le sirvo, iba a suplir el alimento necesario para que mi familia fuese sustentada. Y no me engañó. No he padecido hambre. Quizás con un poquito más o un poco menos, Dios ha sustentado mi familia. Y ha sustentado mis hijos. Y tengo un techo. Amén. Si en ese momento yo me le tiro de rodillas al hombre y digo, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si hay otros choferes y yo soy mejor que los otros? Yo no le estoy creyendo a Dios. Eso es parte de la adoración a estatuas en nuestra vida. La justicia del cristiano tiene que ser aplicable, hermanos, en cada uno de los aspectos de la vida donde nosotros tengamos que enfrentar. No hay otra, hermano. No hay otra, hermano. Si usted confía en que Dios es su proveedor, esté seguro que su trabajo va a estar seguro, y si ese se cierra, otro se le va a abrir. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados de en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadra, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren dónde está la capacitación de ellos. No es necesario que te respondamos. Yo sé lo que Dios va a hacer con nosotros. No es necesario, no hubo duda. ¿Hemos tenido duda nosotros? Sí, hemos tenido duda. Pero cuando tenemos esa duda, apliquemos la palabra. Ciegamente, creyendo que como se abrió el mar rojo, ¿cómo Dios no va a hacer algo en nuestra vida personal? Hemos estado muchas veces perdiendo nuestros hogares y nos hemos frustrado. Nos hemos frustrado. Nos hemos sentido que aún sirviéndole a Dios no podemos. Y yo recuerdo que pasé una tribulación grande en mi hogar también, a producto de no tener trabajo, y mi esposa lloraba todos los días. Y era llora y llora todos los días por un techo que no le pertenece ni a ella ni a mí, que le pertenece a Dios. Y un día el Señor le habló. Y llegó un día y me dijo, ya no lloro más. Ya descansé en el Señor. Ese día Dios empezó a trabajar. Porque yo le dije, el dueño del terreno, el dueño de la casa y el dueño del corazón del banco es el Padre mío. Yo soy su hijo. Y si es de esta para la otra, el Señor se glorificó y estamos en nuestra casa. Amén. Pero ella tuvo que dejar de llorar porque no había paz en mi casa, porque ella lloraba y entonces me contristaba a mí. Y yo le decía, mujer de poca fe, y entonces nos peleábamos. Porque yo aplicaba la palabra. Pero tú no me das una palabra y yo te estoy dando una palabra, mujer de poca fe. Amén. Y esas son áreas de la vida que tenemos que arreglar muchas veces nosotros. ¿Ok? Por eso el matrimonio en Cristo tiene que ser fortalecido con la misma visión y con el mismo sentir. Porque vamos a pasar tribulaciones en nuestras vidas. El Señor nos dice que no vamos a pasar, sí vamos a pasar tribulaciones en nuestra vida. Pero dice el Señor, ya yo lo he vencido. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadra, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadra, Mesa y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice la palabra, hermana, que ¿qué? Fueron echados.
Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A quién va a matar primero? ¿A tus enemigos? ¿A tus enemigos? Tú no tienes que echar la pelea con nadie. Déjasela al Señor. Que calienten el horno, déjasela al Señor. Tú no te conviertas en juez, no te conviertas en el que juzga. Si tienes una persona en tu vida que te está haciendo la vida imposible, si conoces a Cristo, clama a Él. Dale amor a esa persona. Recibe la capacidad que Dios te ha dado a ti de ser diferente. Amén. Y deja que Él, para que tú veas que tú tienes un centro de trabajo y tienes una persona que está haciendo lo imposible por sacarte. Si tú clamas a Dios y tú esperas en el Señor, a Él lo van a sacar primero. Lo he escuchado en muchos testimonios de personas. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Párenme un momentico, hermana. Dice que no echaron a tres, eran tres, pero el rey, Dios le enseñó algo automáticamente, abrió sus ojos espirituales. El rey abrió sus ojos espirituales. Muchas veces nosotros tenemos los ojos en una visión restringida. Habían cuatro y habían otras personas y dice, el rey es el que dice, pero no habían tres lo que echaron. Yo veo cuatro ahí adentro. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. ¿Cuántas veces has visto en tu vida a ese que describe la palabra? ¿Cuántas veces tú has visto en tu vida, en tu momento de dolor, a ese que está diciendo la palabra? A ese que está en tu vida y en mi vida desde el pleno momento que reconociste, ¿ok?, a Cristo como tu Salvador. Siempre ha estado contigo. Y aún sin reconocerlo, de igual manera ha estado contigo esperando el día que tú entiendas que Él está deseoso de que tú entres a sus atrios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Espérese, hermana, que se convirtió en rey ya. Se olvidó de la estatua de oro y se convirtió. No tuvo que hacer nada, nadie tuvo que hablar nada, simplemente lo que había visto, el milagro que había visto. Dice, los tiré en horno de fuego, se quema mi sombra y esto no le pasa nada. Verdaderamente hay un Dios metido en el asunto. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Un momentico, hermana. Lo único malo fue que salieron de ese horno de fuego, se le quemaron los turbantes y se le quemaron los pelos, ¿ves? Pero no se quemaron, se le quemaron los turbantes y los pelos. Pero bueno, no se quemaron. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ni siquiera humo. Y usted hace un barbecue y la peste de humo que coge para 2 días. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Y en ese mover tenemos que movernos nosotros, hermano. Lo hemos visto. Pero vamos a ver, hermano, pasamos por agua, pasamos por fuego. Y vamos a ver, hermano, vamos a ir al libro ahora de Josué. Josué 3, del 1 al 17. Josué 3, del 1 al 17. ¿Qué dice la palabra, hermano? Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasar. ¿Qué estaba pasando con Josué? Había una promesa establecida de llegar a una tierra prometida, como tenemos cada uno de nosotros, y le toca a él el paso final. Y él se para frente a aquel río que había sido la división entre la tierra prometida y la promesa de Dios. ¿Ok? Y se para y él dice, bueno, aquí estamos en este lugar ahora, ok, vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Hay un río en el medio, y un río que se desbordaba, un río caudaloso en el tiempo de lluvias. ¿Ok? Y el Señor le dice, tú vas a pasar por ahí. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y después de 3 días los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo,
Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Cuando dice que hay una distancia de 2000 codos, si tú lo llevas a la medida, viene siendo como 900 metros. Quiere decir que había que guardar una distancia porque el pueblo muchas veces es incrédulo. Y él está diciendo que no se van a negar. Y en ese tiempo las aguas estaban crecidas. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y José vino al pueblo, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. ¿Qué tenemos que hacer lo primero nosotros para poder pasar al próximo nivel? Santificarnos. ¿Cómo nos santificamos nosotros? Viviendo una vida como dice la palabra. Si nosotros vivimos una vida como dice la palabra, nos estamos santificando para el Señor. Y entonces Él va a permitir que nosotros lleguemos al punto donde Él quiere llevarnos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Miren un momentico, hermano. Apretemos el botón de peligro. Le dice el Señor a Josué: desde ahora por delante comenzaré a engrandecerte. Peligro número 1 del cristiano es que después que Dios te usa, te engrandeces. Si te engrandeces para la gloria del Señor y dices que es Dios el que está trabajando otra vez, no hay problema. Cuidado que ese engrandecimiento no afecte tu vida espiritual. ¿Qué sigue diciendo? Para que entiendan, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Por qué le dice esto? Porque la tierra que ellos iban a conquistar, los que estaban poseyendo la tierra eran tribus guerreras. No le iba a dar la tierra prometida, sino que le iba a quitar sus enemigos, los iba a apartar. Porque Dios, cuando hace el trabajo, lo hace completo. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará de delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Por qué el Señor manda primero a los sacerdotes? Porque ellos iban a meter los pies dentro del agua y Él está diciendo al pueblo que iban a pasar en seco. Si tú te mojas los pies como pueblo, ya tú te vas a dar cuenta que no es lo que el Señor está diciendo. Y Él le dijo: tienen que estar a una distancia para que yo haga lo que voy a hacer con el pueblo. Y manda a los sacerdotes con el arca del pacto primeramente. Y de ahí entonces el pueblo viene detrás. ¿Qué sigue diciendo? Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar por el Jordán, con los sacerdotes de delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Se mojaron los pies de los sacerdotes. Sí, ¿qué sigue diciendo? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabat, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y todo el pueblo pasó en seco. ¿Por qué le he leído esto, hermanos? Porque le he mostrado en el Antiguo Testamento todas estas cosas que sucedieron. Vamos a ir para terminar al libro de Hebreos, hermanos. Hebreos 2, 1 al 18. ¿Cuántos creen, hermanos, que eso sucedió? Yo creo que sucedió.
¿Qué dice la palabra, hermana? Hebreos 2, del 1 al 18. Estamos ahora en otro tiempo. Viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, establece una promesa, un plan de salvación para todo hombre que escucha de la palabra, para que tenga vida eterna. ¿Ok? Si se cumplió lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, yo creo que ha de cumplirse lo que dice el Nuevo Testamento. Porque el día que Cristo tocó mi vida, hizo un cambio. Amén. Hizo un cambio. ¿Qué dice la palabra, hermano? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué dice la palabra? Que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Lo que antes hemos escuchado. Y aparte de eso, cuando Cristo llega, ¿ok? Existe un grupo de hombres, ¿ok? Existe un testimonio, existe un Cristo que hizo milagros y prodigios, ¿ok? Y le está diciendo la palabra claramente que pongamos oído. Pongamos oído. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y la desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos una salvación grande, hermano, establecida en nuestra vida. No es lo que sucede en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son pasajeros. Hoy estamos y mañana no estamos. Hoy tenemos salud y mañana no tenemos salud. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una visión mayor de la que el hombre regular tiene, ¿ok? Quiere decir que tenemos una vida de salvación, ¿ok? Yo quiero el día que mi Señor venga o el día que yo tenga que partir con el Señor, poder agarrarme de esa promesa. Poder saber que, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que no va a haber más lloro, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Yo lo creo en la palabra. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué hizo? Milagros y prodigios. Los mismos milagros y prodigios que se hizo en el Antiguo Testamento a través de esos hombres usados por Dios, vino Cristo y lo hizo de nuevo. Se hizo carne, se hizo hombre, convivió con los hombres para que entendiésemos el plan de salvación. Esto es, hermanos, de un plan de salvación, de arrepentimiento. Y punto. El resto el Señor lo quiere hacer, lo va a hacer en nuestra vida lentamente y poco a poco. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque no sujetó a los ángeles de este mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo que sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Porque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿A quién vemos, hermanas? A Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Cuando Jesús vino, automáticamente quitó la muerte del hombre. La física, sabemos que vamos a tener un proceso donde vamos a tener que dormir y descansar en el Señor, pero la vida espiritual Él la quitó a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, y eso es lo que cada uno de nosotros estamos peleando. Amén. Eso es la vida eterna. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Por quién subsisten? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, dice por quién, por todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando yo digo hermanos, somos un pueblo. Somos un grupo de personas con una misma visión. Amén. Somos hermanos, llamados ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Qué sigue diciendo? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Está claro, hermano? ¿Qué sigue diciendo? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos, en nuestras vidas? Socorrernos, redimirnos y hacer en nosotros una nueva criatura. La palabra tiene poder, la palabra es establecida para que cada uno de nosotros podamos recapacitar y en un momento determinado entender cuál es el principio del Evangelio. Le damos gracias al Señor, hermanos, en esta mañana, porque yo sé que Dios ha hablado a mi vida y ha hablado a la vida de cada uno de ustedes. Sabemos, hermanos, que tenemos a un Redentor. Sabemos que tenemos a uno que pelea por nosotros, que está todo el tiempo y en todo momento esperando que cada uno de nosotros dé ese paso de fe. Amén. Señor, te damos gracias. Incline su rostro, hermanos. Te damos gracias, Padre amado, por este momento, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra, Padre amado, Señor, no quede vacía, Señor, en nuestros corazones. Llénanos, Señor, con esa palabra, Señor. Haznos entender, Dios amado, Señor, Padre Santo, Señor, que sin ti nada somos, Padre amado, Señor. Pero haznos entender, Dios amado, de igual manera, Padre, que en ti, Padre Santo, tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Dios amado, Señor. Llénanos, Padre Santo, de tu amor. Deposita en nosotros, Señor, tu misericordia, Señor. Padre, te pido por esta congregación, Señor, por cada hermano, Padre Santo, que está en este lugar y por aquellos que no han podido llegar hoy, Señor. Haz de nosotros, Dios amado, Señor, una criatura nueva, Padre amado, Señor. Enséñanos, Dios amado, a humillarnos delante de tu presencia, Señor. Enséñanos a reconocer, Dios amado, que sin ti nada somos, Padre amado, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, en esta mañana, Señor, que no haya un corazón, Dios amado, Señor, que salga de este lugar sin antes recibir, Dios amado, Señor, ese plan de salvación, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Si en esta mañana Dios ha hablado a tu vida y has sentido en tu corazón una diferencia, si en esta mañana tú has entendido que necesitas que Dios haga un cambio en tu vida, si tú necesitas en esta mañana que Cristo entre en tu corazón, si tú ya has caminado y has corrido y te has dado cuenta que no puedes llegar a la meta por tus propias fuerzas y quieres decirle, Señor, heme aquí, comienza a edificar en mí un hombre nuevo. Me arrepiento, Dios amado, Señor, de mis pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador. He entendido, Dios amado, Padre amado, Señor, que tú eres mi creador. He entendido, Padre amado, Señor, que sin ti nada soy. He entendido que necesito, Señor, que tú me cubras con tu sangre. He entendido, Dios amado, que necesito, Padre Santo, que tu mano de poder, Señor, sea sobre mí, Señor, librándome del mal, Padre amado, Señor. Si tú quieres reconocer a Cristo como tu Salvador en esta mañana, el día de hoy el Señor te da una oportunidad. Lo hizo conmigo y lo hizo con cada hermano que está en esta congregación. Y lo va a seguir haciendo hasta el día de su venida, porque Él no quiere que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres hacer el plan de confesar a Cristo como tu Salvador y adquirir la salvación, yo te pido que ahí donde tú estás, que repitas conmigo esta oración de fe. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí.
y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe, ahí donde tú estás, y tú quieres que oremos por ti, y quieres públicamente recibir a Cristo como tu Salvador, declarando y decretando de tu boca que Él vive en ti, yo te invito a que pases adelante, que vamos a orar por ti. Dios nos da oportunidades todos los días, pero no sabemos cuál es ni cuándo es nuestro último día, y todos queremos alcanzar ese plan de salvación que es para cada hombre. Si hoy tú has tomado esa determinación, el Señor quiere recibirte delante de su presencia. Santo Señor eres. Padre, te pido, Señor, por esta congregación. Te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, Dios amado. Toca nuestros corazones, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Dios amado. Te damos gracias, Dios amado, Señor, porque has sido fiel con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que cuide nuestra familia, Señor. Te pido, Dios amado, que sanes a esos enfermos, Dios amado, Señor. Te pido, Dios amado, que cubras a nuestros hijos con tu sangre, Señor. Unifica los matrimonios de esta congregación, Dios amado, Señor. Haz que cada hombre y cada mujer de esta congregación, Dios amado, entienda el plan de salvación y la obediencia, Señor, que está establecida en la palabra, Señor. Te doy gracias, Dios amado, por este servicio. Y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú abras las puertas, Padre Santo, y que tú permitas, Padre Santo, que todo aquel que ha escuchado el Evangelio, Dios amado, Señor, pueda entender el plan de salvación. Recibimos tu bendición. Bendice tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.